Muy bien chicos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Creo que ahora sí ya estamos la mayoría. Recordando un poquito, ¿no? Lo que habíamos visto en la anterior clase, habíamos visto el tema de clasificación, ¿no? Y habíamos visto ya con un poquito más de detalle algunas características de la clasificación del mantenimiento, ¿no? No sé si hay alguna duda, alguna pregunta sobre eso. No, Inge, ¿Ya? Muy bien. Entonces, vamos a entrar con el siguiente tema, que corresponde a la parte de transmisiones. Entonces, la primera transmisión que nosotros vamos a ver es correspondiente a lo que es una transmisión flexible, que es correas, ¿no? Prácticamente la parte de correas. Entonces, vamos a recordar un poquito de lo que ustedes han visto seguramente en elementos o diseño de máquinas. Y bueno, vamos a recordar también un poquito esa parte, ¿ya? Eh, la diapositiva igual se las voy a dejar en la plataforma, todavía no lo subí, pero sí, les voy a dejar esta diapositiva, ¿ya? Entonces, estamos hablando en este momento de mantenimiento de transmisiones flexibles. Lo primero que tendríamos que nosotros preguntarnos es, ¿qué será una transmisión mecánica? ¿Qué entienden ustedes por transmisión mecánica? ¿Qué será una transmisión mecánica? Bueno, el tema de transmisión un mecánica. mecanismo que transmite potencia. Ya, perfecto. Muchas gracias, Edson. Un mecanismo que transmite potencia. Al transmitir la potencia, ¿qué cosas más estamos transmitiendo? Movimiento. Movimiento. Muy bien, Milton. Entonces, transmite potencia, transmite movimiento, transmite velocidad, ¿no? Básicamente es lo que hace una transmisión mecánica. Entonces, transmisiones mecánicas hay de varios tipos, ¿no? Por una parte tenemos las correas, también tenemos las cadenas, tenemos los engranajes, los acoples, también se considera como elementos de transmisión, ¿no? Ya sea acoples flexibles, acoples rígidos, ¿no? Los acoples, esos elementos que nos permiten conectar prácticamente dos ejes, ¿no? Y así uno puede transmitirle movimiento al otro. Entonces, transmisiones hay de varios tipos, ¿no? Entonces, con una transmisión lo que nosotros hacemos básicamente es transmitir movimiento, velocidad rotacional y aparte de eso transmitir potencia, momento, torsor. Entonces, ya de manera un poquito más formal, ¿no? En definición, la transmisión prácticamente hace referencia a mecanismos que se emplean para transmitir energía mecánica desde la máquina o el elemento motor a órganos de trabajo de una máquina. Entonces tenemos una entrada, tenemos una salida. La entrada sería el elemento motriz. Generalmente partimos de un motor o si es por etapas la transmisión, puede ser algún otro elemento de transmisión, ¿no? Hasta llegar al punto de utilización en donde nosotros estamos aplicando, ¿no? Entonces, generalmente cuando hablamos de transmisiones, hablamos de lo que son correas, como estamos viendo acá, hablamos de engranajes en sus distintas formas y también lo que son las cadenas. ¿Sí? Entonces tenemos distintos tipos de elementos. Eh, es importante, esto está de más, es importante también reconocer este elemento que se lo conoce como relación de transmisión, ¿no? La relación de transmisión es un valor bastante importante. ¿Por qué? Porque ayuda a definir todas las características de entrada y de salida de la transmisión como tal, ¿no? Puede ser la relación de diámetros, puede ser la relación de momentos torsores,
puede ser la relación de velocidades, ¿habrá relación de potencia? ¿A qué me refiero? Por ejemplo, en este caso de acá, en este ejemplo, el motor nos está dando una potencia, ¿no es cierto? Entonces aquí en la polea voy a tener una potencia, ¿no? En el punto A. En el punto B con la otra polea, ¿la potencia será la misma o es diferente? ¿Qué opinan? Es diferente la potencia. Diferente la potencia. ¿Ya? Hay dos por ahí que están comentando que consideran que es diferente, ¿no? ¿Será? ¿Alguien más que quiera opinar? ¿Ya? Miren chicos, en realidad la potencia no tendría por qué variar. La potencia que entra es la misma potencia que sale, esto de forma ideal, ¿no? O sea, de forma ideal. Debería ser la misma potencia porque en cualquier otro punto. Lo que puede variar por el tema del diámetro, por ejemplo, es el momento torsor, pero la potencia no. En teoría, de forma ideal, la potencia que entra tendría que ser la misma potencia que está saliendo. Les digo de forma ideal porque después de eso viene no por la transmisión, sino por el tema de pérdidas. Si yo utilizo correas, las correas no son 100% eficientes, ¿no? Llegan a un 92%, 96%, lo que quiere decir que en algunos casos hay un 8 a 6, 4% de pérdida, que puede ser pérdida por fricción, que se disipa la energía de la potencia en forma de calor, por ejemplo, ¿no? Entonces, por el tema de pérdidas, sí, la potencia que entra no necesariamente es la misma que sale, se llega a ser menor la que sale, ¿no? Pero de forma ideal, de suponerse, no tendría que variar. La potencia que entra es exactamente la potencia que sale, ¿ya? Entonces, como les decía, ¿no? Tenemos distintos elementos que son de transmisión, ¿no? Como lo que estamos viendo acá, desde una banda transportadora que está siendo accionada a través de un conjunto de poleas y correa, que a su vez está trabajando con una caja reductora y al final tenemos lo que es un acople, ¿no? Este es un acople flexible. Entonces tenemos el motor como elemento motriz que está impulsando el movimiento, un acople que está permitiendo la conexión del árbol primario con el árbol secundario de la caja reductora. Tenemos un tercer árbol por acá que está conectando la caja reductora con el sistema de transmisión por poleas. Y tenemos un cuarto árbol acá que lo que está haciendo es accionar la banda transportadora. ¿Sí? La función primordial que tienen los elementos de transmisión, ya sea correas, ya sea cadenas, ya sea engranajes, es de reducir la velocidad. ¿Ya? Les hago una pregunta, a ver, ¿qué velocidad de rotación tiene un motor en baja? ¿Qué velocidad de rotación tendrá? Estimaría los 1500 RPM, Inge. Muchas gracias, Juan Carlos. Sí, 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 correcto. Va por ahí, entre los 1500, 1420, 1100 RPM, 1200. Va más o menos por ahí, ¿no? Un motor en baja, que son generalmente los que usamos para industria, ¿no? Entonces, a ver, 1420 RPM. ¿Es una velocidad elevada? Sí, es una velocidad elevadísima. Si yo no contase con elementos de transmisión, por ejemplo, acá, no contase con estos elementos de transmisión, lo que sucedería sería que cualquier objeto que yo ponga en la banda transportadora saldría disparado, ¿no? Entonces, sí se requiere reducir la velocidad. Entonces, de esa manera tenemos una caja reductora. No es suficiente, entonces utilizamos otro sistema de transmisión, ¿no? Entonces, es más o menos el objetivo que tienen las transmisiones, es reducir la velocidad. En algún caso se dará multiplicadores de velocidad, sí, pero su aplicación es muy poco usual, muy poco frecuente usar, digamos. Generalmente, por ejemplo, transmisiones que sean multiplicadoras de velocidad y no de reducción,
se utilizan para generadores, ¿no? Puede ser, por ejemplo, un generador eólico, ¿no? El rotor que tiene el generador eólico gira, pero gira bastante lento, bastante lento. Entonces, gira bastante lento, por lo que el generador como tal necesita más velocidad, entonces sí es necesario poner una caja multiplicadora de velocidad, ¿no? No es usual, pero sí, en algún caso podría darse. Entonces tenemos esas dos situaciones, ¿no? Lo que es el tema de reducir la velocidad, cajas reductoras, y lo que son los multiplicadores, multiplicadores de velocidad. Y tenemos lo que es la relación de transmisión, ¿no? Lo que nos permite relacionar valores de entrada y valores de salida, ¿no? Así como estamos viendo acá, está relacionando diámetros, velocidades angulares, la frecuencia como velocidad también se puede manejar, en este caso, ¿no? Si analizamos, se puede manejar como frecuencia, la velocidad, tenemos la velocidad rotacional y la relación de momentos torsores, ¿ya? Hasta acá, no sé si tienen alguna duda, alguna pregunta, alguna consulta. No, Inge. ¿Ya? Esta tablita que les estoy mostrando es una tabla de rendimientos, ¿ya? ¿En qué consiste la tabla de rendimientos? Era lo que les decía, las pérdidas, cuánto de pérdida genera. Entonces, por ejemplo, una correa plana con respecto a una correa trapezoidal, la correa plana trabaja con una eficiencia del 96 a 97%. ¿Qué quiere decir? De un 4 a 3% de pérdida genera, ¿no? Las correas trapezoidales, las que normalmente utilizamos, generan una pérdida del 3 al 2%, ¿no? O sea, tienen una eficiencia de 97 a 98%. Entonces, cada uno de los elementos que nosotros utilizamos en una transmisión, incluso los rodamientos, generan pérdida. Y es por eso que decíamos, ¿no? De forma ideal, la potencia que entra es la misma potencia que sale, pero solamente de forma ideal, porque lo que pasa en la realidad es otra cosa, ¿no? Sí, gracias a las pérdidas sucede de que la potencia que entra no es la que sale, ¿ya? Entonces, dentro de los elementos de las correas, aquí es donde viene esto de la gama de productos PT. Esto es de SKF, ¿no? SKF nos puede llegar a vender tanto cadenas como tal, correas en sus distintas formas, distintos tipos de acoples, ruedas dentadas para las cadenas y poleas para el caso de las correas, ¿no? Esto de los bujes es un sistema que tiene SKF que permite que para términos de mantenimiento la extracción en el caso de las poleas o del piñón, la catalina para las cadenas, sea mucho más sencillo, ¿no? Entonces, también vende estos bujes o adaptadores también, ¿no? Que se les dice. Entonces, entramos acá con lo siguiente. Esto que están viendo aquí corresponde a la relación de tensión de la faja. Estamos viendo en este momento el canal, ¿no? Que nosotros tenemos de la polea y estamos viendo acá la correa, ¿ya? Entonces, cuando nosotros queremos ver cuál es el principio de funcionamiento de una correa, es básicamente este efecto que estamos viendo acá, que se lo conoce como efecto cuña. Nosotros cuando vamos tensando, o sea, vamos estirando las poleas al momento de hacer el cambio o al momento de hacer la instalación de la polea con las correas, al momento de hacer esa tensión aparece esta fuerza de tensión de faja, ¿sí? Vamos estirando la correa y la correa va a tender a introducir, a tratar de entrar más dentro del canal, ¿no? Entra con presión, entra con fuerza, por lo tanto esta tensión que tenemos acá se distribuye hacia estos lados. Entonces ahí es donde genera ese efecto que decíamos, que es el efecto cuña. El acabado superficial que tiene el canal de la polea no es cualquier acabado, no es un acabado fino, ¿sí? Y eso es porque, bueno, como tiene contacto con los laterales, los flancos de la correa, tiene que crear un efecto de fricción, se tiene que sujetar
a la correa para que de esta manera pueda arrastrar y pueda generar el movimiento, ¿ya? Entonces, prácticamente esta fuerza, que se lo conoce como tensión de faja, aparece y se distribuye de esta manera, ¿no? A ambos lados. Entonces, el efecto cuña es lo que permite que la correa, al momento de trabajar con las poleas, las arrastre y comiencen a girar todas, ¿no? Ese es el principio. Entonces, el efecto cuña había sido eso, ¿no? Dentro de los componentes, las partes que hacen una correa, tenemos lo que es la sección de tensión, que es esta de acá, que es en donde se generan las cargas, ¿no? Tenemos las cuerdas, estas de acá, que ayudan a que sea un poco más rígido y además convierten en un elemento elástico a la correa, además de que tienen una función bastante importante que viene como característica de las correas. Las correas se utilizan en algunos casos para absorber impactos, ¿no? Entonces, estas cuerdas de tensión ayudan también a eso, ¿ya? Tenemos por otra parte lo que vendría a ser la cubierta, que puede variar en cuanto a sus materiales, ¿ya? Varía en cuanto a sus materiales y eso es porque depende mucho en dónde vamos a hacer trabajar la correa. Si la correa vamos a agarrar y la vamos a hacer trabajar eh, en ambientes que son muy agresivos, tienen elementos abrasivos que pueden llegar a deteriorar la correa, entonces la correa tiene que tener algún tipo de revestimiento especial. Entonces ahí la cubierta puede llegar a variar su material, ¿no? Hay algunos que las pueden hacer más robustas, más resistentes y así. Tenemos después el otro sector, este de acá, que se lo conoce como sector de compresión. Es el que ayuda a generar el efecto cuña, ¿ya? Entonces, esas son las partes que tenemos de la correa. Hasta acá, no sé si hay alguna duda, hay alguna consulta. ¿Desean que les repita algo tal vez? Si es que tal vez no se ha entendido. Está bien, Inge. ¿Ya? Gracias. Entonces, a ver. em, Cuando nosotros hablamos de correas, esto también no solamente pasa, por ejemplo, con las correas, pasa también con las cadenas. Existe lo que es el ramal tensado y el ramal destensado, ¿ya? Sí o sí tiene que haber un lado más tensado que el otro, ¿ya? Porque si ambos lados tuviesen la misma tensión, esto no giraría, ¿no? Prácticamente. Entonces sí es importante que exista un ramal más tensado que el otro. Generalmente esa relación de tensión se da de 3 a 1, ¿sí? O sea, un lado siempre o normalmente suele ser 3 veces más tensado que el otro, ¿ya? Es más o menos una relación que se da y esto se debe al proceso de tensado que nosotros le hemos dado. Nosotros cuando realizamos el tensado de la correa, o sea, comenzamos a estirar, comienza a aparecer un lado más tensado que el otro y esa relación de 3 a 1 se da por el valor de tensión que nosotros le ponemos, que generalmente se saca de tablas. Bueno, hay dos formas de adquirir o buscar este valor de tensado. Uno es, hay programitas que son de correas, ¿no? Hay un programa que es de SKF que ayuda a calcular correas y hay otro que es de la línea de OptiBelt, que también es una línea alemana de correas. Entonces, estos programitas ayudan a hacer el cálculo, selección de la correa, pero también nos dan para términos de mantenimiento la tensión con la cual debemos tensar la correa, ¿no? En caso de que sea una correa nueva o sea una correa usada, ¿ya? Eh, Dentro de los esquemas que nosotros tenemos de correas, existe la normal, que es esta de acá, la simple, que básicamente tenemos los ejes paralelos y el sentido de rotación de la polea conductora y la polea conducida,
es el mismo. Si este está girando en sentido antihorario, este también va a girar en sentido antihorario. Después tenemos las poleas que son cruzadas, como esta de acá. ¿Qué es lo que conseguimos con esto? Inversión de giro. Los ejes igual trabajan de forma paralela. Hacemos la inversión de giro. Y la diferencia es que, bueno, en este caso hay que tener cuidado porque el único tipo de correa que yo puedo utilizar acá es lo que se conoce como correas hexagonales. No puedo usar otro. Si yo le pongo una correa trapezoidal, está entrando bien aquí, pero al momento de darse la vuelta, aquí va a aparecer al revés. O sea, no va a poder entrar al canal de la polea. ¿Ya? Después tenemos la semicruzada. Este igual trabaja solamente con correas planas. Y bueno, la característica es que, bueno, no trabaja con inversión de giro, pero sí con ejes cruzados. Entonces los ejes están dispuestos de forma perpendicular, uno con respecto al otro. ¿Ya? Después de eso, un segundito. Después de eso tenemos este otro esquema que utiliza lo que se conoce como rodillo tensor al exterior. Lo que hace esto es, uno, permite realizar el tensado de la correa y dos, prácticamente ayuda a que exista más contacto entre la correa y la polea. ¿Qué ganamos nosotros con eso? Más capacidad de carga. ¿Qué es lo que nosotros perdemos? Perdemos tiempo de vida útil de la correa porque la estamos esforzando más. Tenemos la que viene con rodillo tensor al interior, que lo que hace es quitar el contacto de la correa con la polea. Lo estamos abriendo un poquito más. Con esto que ganamos mayor tiempo de vida útil de la correa y lo que perdemos es capacidad de carga. ¿Ya? Finalmente tenemos los sistemas de transmisión por poleas múltiple. Entonces, varias poleas pueden ser accionadas por una sola correa. ¿Ya? Eh, Después de eso, tenemos esto de acá, que son los tipos, ¿no? Generalmente nosotros usamos más lo que son las correas clásicas, ¿no? Pero hay varias, ¿no? Tenemos las clásicas, tenemos las estrechas, hay también las anchas, pero esas no es de uso regular. Tenemos las policanales y las síncronas. Las síncronas son las que tienen dentado, ¿no? Y es la única correa que tiene una propiedad que el resto no tiene, que es de eh, mantener la relación de transmisión constante, ¿no? Porque la desventaja de las correas y poleas normales es que no mantienen relación de transmisión constante y eso es porque en algún momento puede haber resbalamiento, ¿ya? Muy bien, entonces tenemos las correas clásicas, las estrechas, las policanales y las síncronas. De acuerdo a su sección, tenemos correas planas, trapezoidales, las eslabonadas, como esta de acá, las redondas, las policanal, ¿no? O unidas por el lomo también se le dice, y estas son las síncronas. Tenemos tres tipos de longitudes en la correa, lo que se conoce como longitud interior, la longitud primitiva y la longitud exterior. Cuando ustedes seguramente han aprendido a hacer cálculo de estos elementos de transmisión, el cálculo que ustedes han aprendido a hacer es calculando la longitud primitiva. O sea, seleccionan la correa y después de eso determinan la longitud primitiva, calculan. Dentro de los estándares, estas son más o menos las medidas para correas estrechas, clásicas, estrechas europeas, estrechas normales, ¿no? Entonces, estas son más o menos las medidas, ¿ya? Estas medidas son estandarizadas, lo que quiere decir que entre una marca y otra no va a variar. ¿Qué es lo que varía generalmente entre una marca y otra? Generalmente varía el tema de la longitud de la correa. Es por eso que no es bueno mezclar marcas de correas en una misma transmisión. O trabajo con una línea o trabajo con la otra. Incluso no es bueno
mezclar correas nuevas con usadas. Al ser la correa un elemento elástico, en algún momento puede sufrir alguna deformación y se va a quedar así estirado, o sea, su longitud va a variar, la longitud de la correa. Entonces, si yo pongo una nueva con una usada, la nueva obviamente va a tener una longitud menor. Entonces, sobre dónde vamos a sobrecargar más, digamos, es sobre la correa nueva, ¿no? Entonces, por eso que no se mezclan tampoco correas nuevas y usadas. Lo que estamos viendo acá es lo que se conoce como las ubicaciones de la correa. En teoría, dicen, ¿no? El right flush, que es la correa a la misma altura del canal, o sea, entra un cabalito. De suponerse es la mejor situación, o sea, lo que nosotros prácticamente buscamos, ¿ya? Pero en realidad no pasa eso, ¿no? Nosotros trabajamos en lo que es el ride out. El ride out es la correa, miren, llega a sobresalir un poquito, pero no sobresale mucho tampoco, ¿ya? Entonces hay que tener un poco de cuidado. Un segundito. Eso hay que tener un poquito de cuidado. Lo que sí no está bien es que la correa entre un poquito más de lo que debe. ¿Por qué? Porque eso automáticamente nos indica de que ya existe algún tipo de desgaste en la correa. ¿Ya? Eh, los valores con los cuales más o menos podría sobresalir una correa son estos de acá. Para el tema de correas trapezoidales, que son de perfil A, perfil B, perfil C, perfil D, va alrededor del 2.54 milímetros, más o menos unos 2 milímetros y medio, ¿no? Que puede llegar a sobresalir, pero no es bueno que sobresalga más de eso, ¿ya? Ventajas que tiene este sistema de transmisión, si nosotros analizamos un poco. Uno, son más económicas, ¿no? Es más barato que comprar una cadena. Son confiables hasta cierto punto, son sencillas, son fáciles de instalar. Esto de que son fáciles de instalar igual es hasta cierto punto, porque si yo comparo con una cadena, en realidad la cadena yo saco la chaveta o su anillo de retención y sale el pasador y automáticamente la cadena se abre. Entonces, para hacerle mantenimiento es mucho más sencillo. En cambio, en el caso de la correa tengo que desarmar todo, ¿no? Si tiene chumaceras, voy a tener que sacar las chumaceras para poder sacar y poner la correa. Entonces, hasta cierto punto es fácil de instalar, pero no es tan sencillo, ¿no? Se puede llegar a tardar más. Son versátiles, que quiere decir eso, que se puede utilizar o tiene varios tipos de aplicaciones, ¿no? Atenúan cargas de choque, ¿no? Eso es porque tiene elementos que permiten absorber las vibraciones, permite variaciones de velocidad, son más livianas, producen menos ruido y vibración, ¿no? Es algo que las cadenas, engranajes no tienen. No requiere lubricación, ¿no? Y además de eso funciona para proteger también el equipo. ¿En qué sentido la protección del equipo? Si por ejemplo yo agarro y le meto más carga, ¿qué es lo que va a suceder? Lo que va a suceder es que la correa va a comenzar a patinar con respecto a la polea. Entonces no va a arrastrar carga. Entonces corremos menos riesgo de que reviente la correa y que lastimemos alguna pieza, algún elemento de máquina de nuestro equipo, ¿no? Hasta acá, no sé si tienen alguna duda, tienen alguna consulta, algún comentario. Está bien. Ah, ya, gracias. Entonces, después de eso, bueno, estas gráficas tal vez las recuerdan. Les permite a ustedes determinar, calcular, seleccionar lo que son las correas, ¿no? Y lo hacen en base a la potencia, el factor de servicio y la velocidad, ¿no? Cruzan esa información y les permite a ustedes seleccionar la cadena, ¿ya? Lo que estamos viendo acá, se lo conoce esta herramienta que tenemos en el instituto, por si acaso, se la conoce como galga o plantilla, ¿ya? Esta galga plantilla tiene varias funciones. Una de ellas, y la más importante, es determinar
qué perfil le corresponde a ese canal de polea. Es como la Cenicienta, ¿no? A la Cenicienta se le ha ido probando zapatos hasta que ha venido el zapatito que era de ella, le ha hecho, ¿no? Lo mismo es acá. Entonces vamos viendo, la plantilla tiene varias medidas de correas trapezoidales y tenemos que ver cuál le hace para detectar qué tipo de correa es. Lo otro, en términos de mantenimiento, yo agarro y tengo que verificar si hay ya algún tipo de desgaste en el canal, ¿no? Entonces, no mido solamente en un punto, comienzo a agarrar y en varios puntos comienzo a medir usando la plantilla, realizando básicamente esta operación. ¿Dónde está? Realizando esta operación. Entonces, esto de acá nos permite ver qué tipo de correa es para esa polea, nos permite ver si el canal ya tiene algún desgaste e incluso en tema de fabricación es una herramienta de comparación. Entonces yo puedo agarrar y a medida que voy fabricando el canal comenzar a probar a medir con esta herramienta, ¿no? Eh, Aquí están las galgas, ¿no? Aquí se ve, ya no era necesario ni verificar, ¿no? Se ve bastante fuerte el desgaste que ha tenido esta polea, ¿no? La forma de uso es la siguiente. Eh, Nosotros debemos buscar que estos puntos de acá, esta línea con esta de acá, se apoye en la polea. Si es que no se apoya, quiere decir que no es ese tamaño de plantillita, no es para esa polea. ¿Ya? Eh, Al momento de introducir esto, tiene que haber siempre, aunque sea poco, pero tiene que haber un poquito de separación acá, entre lo que es la plantilla y lo que vendría a ser el canal de la polea, de la correa, ¿no? Entonces, básicamente ese es el uso. Aquí estamos viendo algo interesante. Está apoyado, no está llegando por completo a tope, pero está pasando algo. Aquí esto se lo conoce como entrada de luz. Hay una ranura de abertura, ¿no? ¿Cuál creen ustedes que ha sido el problema? ¿Será problema de desgaste o será problema de fabricación? fabricación. Exacto. Si fuese desgaste, otra sería la observación, no esto, ¿no? Entonces, esto es un error de fabricación. Y lo que está variando acá, se puede ver, es el ángulo. Y miren cómo viene la entrada de luz. Este es más ancho que estos de acá, ¿no? Estos son más angostos. Entonces, este es más ancho. Eso se lo conoce como entrada de luz, ¿no? Fuera de eso, las poleas necesitan ser balanceadas. La razón de esto es porque les voy a hacer una preguntita. ¿Alguna vez han visto el balanceo de un aro de movilidad? ¿Alguna vez han visto cómo se hace el balanceo de un aro de movilidad? Ya, tal vez no han visto. ¿Hay alguien por ahí que tenga conocimiento de por qué se tiene que balancear el aro de la movilidad? Para que gasten las gomas del mismo. ¿Ya? Pero no solamente es eso. O sea, ¿qué pasa si yo manejo mi movilidad con los aros desbalanceados? Se puede desestabilizar la movilidad. ¿Ya? Se va a desestabilizar. ¿Qué más, pero? Gasta, chuya, la goma. ¿Ya? Seguimos hablando de la rueda, ¿no? O sea, sí, efectivamente el balanceo va a ayudar a corregir eso. ¿Qué más, pero? Consume más gasolina. ¿Ya? Aunque no pareciese lógico, pero lo que dices, Carlos, está bien. O sea, sí llega a consumir más gasolina. ¿Por qué? Porque la movilidad tiene que esforzarse un poquito más para que gire la llanta.
Entonces, en ese afán de que se esfuerce más, comienza a chupar más combustible, ¿no? ¿Qué más, pero? A ver. Es destructivo para el sistema de transmisión. Si yo manejo una movilidad que no está balanceada, los ejes se van a arruinar y es peligroso para la movilidad también. Se puede lastimar homocinéticos, un montón de elementos se pueden arruinar. Entonces es por eso que es importante que el aro esté correctamente balanceado, ¿no? En el caso de las movilidades se les pone contrapesos, ¿no? Y de esa manera se compensa y se llega a balancear. En el caso de las poleas pasa algo parecido. O agarramos un taladro y comenzamos a remover material, o se le comienza a soldar arandelas o ese tipo de elementos para compensar el peso, ¿no? Existen dos procesos de balanceo, el dinámico y el estático. El dinámico es el que solo en laboratorios y en lugares donde tengan el equipo lo pueden hacer, ¿no? ¿En qué consiste este balanceo dinámico? Se ponen los sensores para que mida y se hace girar el aro a velocidad nominal de trabajo. El estático no es así. Así como su nombre indica, yo no voy a poner en una máquina para controlar. Yo lo hago manualmente. He visto algunos equipos, algunas máquinas chiquititas bastante interesantes en donde hacen este tipo de balanceo. Uno es utilizando ejes paralelos de acero inoxidable, porque el acero inoxidable es muy pulido, o sea, tiene un acabado bastante fino. O también eh, tiene un acabado bastante fino. Y de esa manera el eje donde está la polea se puede poner y se hace girar. La otra forma es ponerle rodamientos al eje y apoyarlo, ¿no? O sea, ponerlo en un punto de apoyo, fijarlo y hacer girar nuevamente la polea con el eje. Cuando comienza a girar y no se detiene, quiere decir que está bien, está balanceado. Ahora, si inmediatamente de lo que estamos haciendo girar ya comienza a presentar imperfecciones, como por ejemplo que se autodetenga, o sea, vamos a hacer girar, se va a querer detener y después de eso va a tener un efecto de vaivén. Entonces quiere decir que no está balanceado, ¿no? Y hay que balancear. Muy bien, hasta acá, no sé si hay alguna duda, hay alguna pregunta, alguna consulta. Ya. Elementos previos al montaje, aquí nosotros ya vamos a ver el resto de los equipos. Vamos a ver el resto de los equipos, algunas características de uso, ecuaciones, los equipos involucrados para la realización de estas prácticas, pero lo vamos a reforzar la siguiente clase, ¿ya? Porque esto es un poco más larguito y con más detalle les voy a explicar la siguiente clase. Muy bien, no sé si hasta acá tienen alguna duda, tienen alguna consulta, alguna pregunta ya para terminar. Estamos viendo, dije. Gracias, Miguel, te agradezco. Ya, entonces, bueno, vamos a quedar hasta acá. Les mando un saludo bastante grande, espero que tengan un lindo fin de semana. Y bueno, aunque un poquito tarde, pero eh, de manera bastante sincera, les deseo muchas felicidades por el pasado Día del Estudiante. Espero que hayan pasado un lindo día en su día. Por otra parte, valoro mucho el trabajo que están haciendo. Ustedes que ya están sexto, ya están a punto de terminar. Sé que muchos de ustedes tienen actividades laborales, tienen un montón de responsabilidades, ¿no? Pero al margen de eso, todavía le están dedicando tiempo al estudio, ¿no? Entonces, eso es bastante admirable, ¿no? Cada uno tiene más o menos un objetivo en la vida, ¿no? En su caso, ustedes ahorita quieren salir profesionales para mejorar sus opciones, su calidad de vida también, ¿no? Entonces, en ese sentido, valorando mucho el esfuerzo, el trabajo que hacen,
Les deseo un feliz día del estudiante, un poquito atrasado, pero el sentimiento sigue siendo el mismo. Les deseo un feliz día del estudiante. Elmer, al momento de ingresar aquí ya el sistema me registra, entonces por eso no les estoy llamando. ¿Ya? Muy bien, chicos, entonces les agradezco mucho la participación el día de hoy y nos estamos viendo hasta la siguiente semana. Que les vaya bien, chicos. Gracias, que tengan un buen fin de semana. Hasta luego, Inge. ¿La próxima clase va a ser virtual o presencial? La próxima más es virtual y después de eso tenemos presenciales. Ah, ya está bien, Inge. Inge, una consulta. Yo entré a la clase por el link que mandó al grupo.